Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Pues menos mal que el libro no era malo, porque no queremos pensar qué habría sido del bueno de Gabo si el libro llega a ser malo. Afortunadamente el libro no era malo y además lo escribió en su momento, menos mal que no lo hizo 10 años antes. Pero esto nos pone directamente en situación de que escribir un libro puede implicar un coste personal, económico y que a veces también una apuesta que de salir bien nos abriría las puertas a una carrera como escritores y de salir mal nos puede dar una castaña como un piano de grande. Vamos a ver el fragmento completo y aquí García Márquez nos va a estar hablando de cómo fue el proceso de 100 años de soledad, pero no tanto el proceso creativo, ese libro que empieza con esa frase de muchos años después frente al paredón de fusilamiento, sino en qué circunstancias se escribió ese libro. Vamos con el fragmento. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, papá, palabra, mi palabra. Y dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé yendo un mes, traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Entonces, mira, muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne.
Cuando llevaba 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Pues esta es la entrevista y podemos aprender 3 cosas, o no, podemos aprender muchas, pero nos vamos a fijar en 3 cosas que son bastante críticas en el éxito de 100 años de soledad y en que no se haya paralizado ese proceso creativo. La primera es tener en cuenta el coste, y aquí tanto personal como económico. El coste personal creo que el propio García Márquez lo ha resumido muy bien, no hace falta añadir mucho más, cuando dice que durante esos 18 meses sus hijos lo recuerdan como un hombre encerrado en un cuarto, aunque la percepción del autor era otra. Pero también el coste económico. Vemos que aquí García Márquez no lo afinó mucho, sobre todo cuando vende ese coche. Piensa que eso le da 10 años de tranquilidad y no le da ni 6 meses. Y eso es algo que a muchos autores les pasa. Les pasa que a veces no calculan bien estos costes. A veces piensan solo en el tiempo de escribir un libro. Y desde que el manuscrito del libro está acabado hasta que el primer lector lo tiene en sus manos y el autor recibe sus regalías, pasan unos meses. Hay que tener en cuenta ese tiempo o saber cómo vamos a sobrevivir. García Márquez aquí improvisó, aunque lo improvisó bastante bien. En el vídeo que tendremos este domingo, que es especial, veremos el punto muerto de explotación que nos puede ayudar con este tema. Vamos con la segunda lección, y es que muchas veces el autor no está solo, y esto es importante, porque tenemos autores que brillan con luz propia ahora que están en el éxito absoluto. Podríamos hablar de García Márquez, podríamos hablar de Stephen King, que nadie lo conoceríamos hoy en día de no ser por su mujer, que sacó de la papelera un manuscrito, como ya mencionamos en otro vídeo. Pero aquí García Márquez hace importancia a Mercedes. Y es importante que muchas veces, esta es la segunda lección que podemos aprender de esta entrevista, rodearnos de gente que sean un apoyo, porque es probable que en algún momento de manera emocional o práctica lo necesitemos. Y el tercer punto, y esto García Márquez se le olvidó mencionarlo cuando le dieron el premio por el 1.000.000 de copias, tener un ingreso aparte. Es verdad que pudo pagarle toda la renta a su casero, pero no lo hizo por las regalías de 100 años de soledad. Lo hizo porque en cuanto acabó el manuscrito, con la misma disciplina y con la misma capacidad de trabajo que había completado ese manuscrito, en el momento en el que su papel terminó y ya no tenía que hacer nada, porque al final un libro es como una carrera de obstáculos y el autor llega a un momento en el que pasa el testigo o el manuscrito, que vendría a ser lo mismo, a otro actor, a otro corredor. En este caso, en el momento que ya el manuscrito estaba en manos de la editorial, poco tenía que hacer García Márquez y lo que hizo fue trabajar en publicidad para levantar la deuda que había contraído por 100 años de soledad. Y todo esto teniendo en cuenta que el libro fue bueno. Y no solo fue bueno, sino lo publicó en su momento.
porque si lo hubiera publicado unos años antes o unos años después, el resultado no habría sido el mismo. Pero esto lo veremos el domingo en el vídeo especial. Ahora vamos a ver estas 3 lecciones, cómo las podemos bajar a tierra, y vamos a ver los 3 tips. Calcula el coste. Escribir exige un alto coste personal y económico. Como García Márquez, puedes pasar meses aislado, dependiendo del apoyo emocional y financiero de alguien cercano. Evaluar este coste implica entender que el tiempo de escritura no es gratis, requiere energía, disciplina y, muchas veces, renuncias. Económicamente, conviene planificar a largo plazo, buscar trabajos que no anulen tu creatividad y construir una red de lectores mientras escribes. Sin apoyo como el de Mercedes, necesitas estrategia y constancia. Vivir de escribir no se logra de golpe, sino resistiendo con inteligencia esos primeros años. Dos, ten un apoyo. Para encontrar a alguien como Mercedes, busca una pareja que admire tu vocación, no solo a ti. Debe respetar tu proceso creativo, sostenerte en momentos difíciles y tener autonomía emocional. Es clave que no necesite protagonismo, pero esté dispuesta a sostener desde las sombras. Valora a quien reacciona con ingenio en crisis, se alegra de tus logros y te anima cuando tú dudas. No se trata solo de amor, sino de una alianza profunda. Alguien que crea en ti incluso cuando aún no tienes pruebas de que tu talento dará frutos. 3. Tiempo y dinero. El trabajo ideal para un escritor que empieza no es el que más paga, sino el que permite escribir sin extinguirse. Debe ofrecer ingresos estables sin consumir toda tu energía creativa. Busca empleos con horarios flexibles, poca carga emocional o rutinas que liberen la mente, como trabajos remotos, bibliotecas o tareas manuales. Divide tu día como si fueras 2 personas, una que paga las facturas, otra que construye el futuro escribiendo. El objetivo no es vivir de escribir hoy, sino crear las condiciones para poder hacerlo dentro de unos años. Pues esto han sido lo que podemos aprender de García Márquez, y la verdad es que bajar esto a tierra, quizás esto es un poco breve, al final son casi unas pinceladas. Como siempre, el que quiera tener estos tips más desarrollados, junto con el método desarrollado del método combinado, que tendremos como siempre en la pestaña de comunidad del domingo, pero también estará mucho más explicado en el podcast del oficio de escritor, que vais a tener en la descripción de este vídeo. Un podcast en el que el martes trataremos este tema en más profundidad. Y de momento, esta semana hemos visto a 2 autores. Hemos visto a Cristian Perfumo, que nos estuvo hablando de su método, de esa determinación. A García Márquez, que igual que Perfumo, en el momento que tuvo claro que 100 años de soledad venía como un tren y que no la paraba nadie, se puso a trabajar y lo apostó todo a una carta. Pero el viernes vamos a traer a un autor que ya lo vimos la semana pasada, lo vimos con ese método de cómo superar el bloqueo creativo, a Jordi Sierra. Pero es que Jordi Sierra nos va a sacar una sonrisa, porque nos va a explicar el momento con 18 años en el que alguien lo intentó bajar a tierra o quitarle de la cabeza esto de ser escritor, y justamente lo que hizo fue espolearlo. Era un empleado de la construcción en una empresa siniestra, estudiando aparejador por la noche, en una dictadura. Pero eso será el viernes, así que no te pierdas el vídeo. Es un buen momento para que te suscribas al canal si no estás suscrito, le des a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Y nada, con todo esto, un saludo y hasta la próxima.